Bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer simple, pero que tiene el poder de cambiar tu vida por completo. Si tú ya tienes gallinas o estás pensando en comenzar una granja avícola, quiero mostrarte cómo el simple acto de sembrar ciertas verduras junto a tus gallinas puede transformar tu economía y darte estabilidad real. Quédate hasta el final, porque en este video te revelo cómo estas 8 verduras no solo alimentan a tus animales, sino que te pueden convertir en un verdadero productor inteligente y rentable. No olvides darle like al video y suscribirte, porque este conocimiento no lo encuentras en cualquier parte. Esto lo aprendí con las manos en la tierra, con los pies en el corral y con el corazón puesto en cada semilla. Empecemos ahora mismo. Todo comenzó cuando tenía apenas un pequeño gallinero improvisado con unos cuantos animales que rescaté de una venta ambulante. No tenía más que unas tablas, unos clavos oxidados y muchas ganas de salir adelante. La situación económica estaba difícil. El dinero apenas alcanzaba para alimentar a los animales, y mucho menos para alimentar a mi familia. Cada día era una lucha por estirar los recursos, por hacer rendir el maíz y por evitar que mis gallinas se enfermaran. Fue entonces cuando me senté una noche a observar mi corral. Miraba cómo mis gallinas escarbaban el suelo, cómo picoteaban lo que encontraban, cómo buscaban desesperadamente algo más que los granos que les daba. Noté que se acercaban con entusiasmo a las hojas secas, a las plantas que crecían entre los escombros, a cualquier cosa verde. Y fue ahí cuando me vino una idea que cambiaría todo. ¿Y si en lugar de comprar más alimento, comenzaba a sembrar lo que ellas ya estaban buscando? Al día siguiente, con una pala vieja y la fuerza de mis brazos, removí un rincón del terreno. No sabía mucho de agricultura, pero sí entendía de esfuerzo. Fui al mercado, no a comprar verduras, sino a recolectar restos, pedazos de lechuga, tallos de acelga, ramas de albahaca, incluso cáscaras de zanahoria. Las llevé a casa y comencé a separar lo que podía sembrar. No fue fácil. Algunos vecinos me miraban raro. Me decían, «Estás perdiendo el tiempo con eso». Pero yo sabía que lo que estaba haciendo tenía sentido. Pasaron los días y los primeros brotes comenzaron a salir. Eran pequeños, débiles, pero eran vida. Me dediqué a cuidarlos como si fueran tesoros. Les daba agua 2 veces al día. Les quitaba las malas hierbas y, sobre todo, los protegía de los mismos animales que querían comérselos antes de tiempo. Usé malla, palos, botellas cortadas como mini invernaderos. Hacía lo que fuera necesario para que esas plantas crecieran. Con el tiempo, comenzaron a desarrollarse. Las hojas eran más verdes, más grandes. Las gallinas, al verlas, se emocionaban. Les daba pequeñas porciones cada día. Lo que más me sorprendió fue cómo cambiaron. Se veían más activas, con plumaje más brillante, ponían más huevos y se enfermaban menos. No estaba solo alimentándolas mejor, estaba fortaleciendo su sistema inmunológico con algo completamente natural. Pero ahí no terminó la historia. Un día, una señora que vino a comprar huevos vio mis hileras de verduras junto al gallinero y me dijo, «¿También vendes albahaca?». Le respondí que no, pero al ver su interés, le ofrecí un manojo. Me lo compró con gusto. Luego vino otra y me pidió lechuga. Así, sin planearlo, comencé a vender también mis excedentes de verduras. Eso fue una revelación. No solo estaba ahorrando en alimento para las gallinas, sino que además estaba generando otro ingreso paralelo con los mismos cultivos. Lo que había comenzado como un experimento para no gastar, se había convertido en una fuente de ganancia. Ahí entendí el verdadero poder de la combinación. Gallinas y huerto no son 2 cosas separadas, son un sistema perfecto que se apoya mutuamente. Mis días empezaron a tener otro ritmo. Me levantaba temprano a revisar el gallinero, recogía los huevos, limpiaba el área, y luego me iba al huerto. Ya no necesitaba gastar en abono, porque usaba el estiércol seco de las gallinas. Ya no necesitaba pesticidas, porque los insectos preferían los restos que echaba a un lado como trampa.
Todo estaba conectado. Las verduras crecían mejor gracias a las gallinas, y las gallinas se alimentaban mejor gracias a las verduras. Era un ciclo perfecto. No tenía que correr al mercado a comprar sacos caros de alimento balanceado. Con lo que sembraba, cubría más de la mitad de su dieta. Lo demás lo completaba con restos de cocina, maíz y cáscaras fermentadas. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, pensé, ¿cuántas personas más podrían estar haciendo esto y no lo saben? ¿Cuántas familias podrían tener su propio sistema de producción en casa sin depender de nada más? Decidí entonces comenzar a documentar mi experiencia, a tomar nota de qué verduras funcionaban mejor, cuáles resistían más el clima, cuáles daban más hojas, cuáles gustaban más a las gallinas. Y lo que descubrí fue impresionante. No todas las verduras tienen el mismo efecto. Algunas, como la acelga, hacen que las gallinas pongan huevos con yemas más intensas. Otras, como la albahaca, mejoran el sistema respiratorio. La moringa, que sembré después, se convirtió en una mina de oro verde. Era resistente, crecía rápido y las gallinas la adoraban. Además, vendía sus hojas secas en bolsitas como suplemento natural. La espinaca, en pequeñas cantidades, ayudaba a mantenerlas activas. La lechuga era buena para refrescar en épocas de calor. El repollo, rallado, ayudaba a limpiar su sistema digestivo. Y la zanahoria, cocida o cruda, les daba ese toque extra de color y energía. Todo eso lo fui descubriendo con el tiempo, con la práctica diaria, con el ensayo y error. Empecé a guardar semillas, a intercambiar con otros vecinos, a organizar mi producción según las estaciones. En invierno sembraba lo que resistía más el frío. En verano, lo que no necesitaba tanta agua. Aprendí a rotar los cultivos, a combinar plantas que se protegían entre sí. Incluso creé pequeños corredores entre las hileras, donde dejaba que las gallinas caminaran solo en ciertos días, para que abonaran sin destruir. El corral y el huerto eran ya un solo cuerpo, un mismo sistema, y el resultado era increíble. Los huevos eran más grandes, las cáscaras más duras, el sabor más intenso, y los clientes lo notaban. Me decían, tus huevos no son como los del supermercado. Y yo sonreía, porque sabía que eso no era magia, era trabajo consciente. Vendía huevos, vendía verduras, vendía plantas aromáticas, y todo eso salía de un mismo patio, de un terreno que antes era solo tierra dura y seca. Con amor, esfuerzo y conocimiento, lo había convertido en una fuente de ingresos estable. Y lo mejor de todo es que lo podía hacer cualquiera. A medida que las semanas pasaban, me fui dando cuenta de que cada planta tenía un papel especial en mi pequeña granja. Las gallinas ya no solo eran animales que me daban huevos, eran parte de un sistema vivo que se nutría del suelo, del sol, de las plantas, y me devolvía alimentos frescos, ganancias constantes y, sobre todo, dignidad. La albahaca fue una de las primeras plantas que me sorprendió. Además de ser muy resistente, tenía un olor que mantenía lejos muchos insectos. Mis gallinas la comían con moderación, pero noté que cuando la agregaba picada en su alimento, mejoraban su respiración y tenían menos mocos, especialmente en la temporada de lluvias. La gente que venía por huevos también se llevaba ramitos de albahaca para cocinar o para hacer infusiones. Empecé a ofrecerla como parte del combo, y eso aumentó mis ventas sin esfuerzo. La acelga fue otra bendición. Crecía rápido, se podía cosechar varias veces, y tenía hojas grandes que las gallinas devoraban. Noté que las yemas de los huevos se volvían más intensas cuando comían acelga todos los días. Empecé a preparar bolitas de alimento con acelga cocida, harina de maíz y restos de arroz. Era una forma fácil de aprovechar los ingredientes que tenía en casa. Las gallinas lo comían todo, no dejaban ni migajas. Con el repollo me pasó algo curioso. Al principio, lo sembré por probar, sin mucha fe, pero creció más de lo que esperaba. Descubrí que a las gallinas les encantaban las hojas exteriores, esas que nadie compra en el mercado. Yo mismo las usaba ralladas y las mezclaba con cáscaras de plátano cocidas.
Esa mezcla les limpiaba el estómago y reducía los problemas digestivos. Incluso una vez curé a una gallina enferma con diarrea, solo alimentándola con esa combinación durante 3 días. Ahí entendí que la solución muchas veces está en lo simple. La espinaca me enseñó a tener cuidado. Es poderosa, pero en exceso puede hacer daño. Así que aprendí a darles pequeñas cantidades mezcladas con otras hojas. Era como un refuerzo. En épocas de muda, cuando las gallinas perdían plumas, la espinaca las ayudaba a recuperarse más rápido. Además, si la cocía un poco antes de dársela, la digerían mejor. Esa información no la encontré en libros, la descubrí a punta de prueba y error, observando cómo reaccionaban. La moringa fue un descubrimiento milagroso. Un señor que criaba cabras me regaló unas semillas. Me dijo, plántalas cerca del gallinero, verás lo que pasa. Y tenía razón. La moringa creció rápido. Sus hojas eran abundantes y las gallinas se peleaban por ellas. Además, la podía secar, moler y guardar. Hice mi propio suplemento casero. Cuando vi que alguna gallina se veía débil, le daba una cucharadita en el agua o sobre su alimento, y al poco tiempo se recuperaba. La zanahoria fue la más lenta en crecer, pero valió la pena. No solo por las raíces, sino por las hojas verdes que también aprovechaban las gallinas. Descubrí que cocida era más útil, porque al estar más blanda, la digerían mejor y les aportaba más energía. En días de lluvia, cuando el corral se enfriaba y las gallinas se volvían más lentas, la zanahoria cocida les devolvía el ánimo. Era como una sopa natural. La lechuga, aunque delicada, fue una aliada para refrescar en tiempos de calor. La sembraba en cajones de madera bajo sombra. Cuando las hojas estaban listas, se las daba picadas junto con restos de sandía o pepino. Ese trío refrescante mantenía a las gallinas activas y felices. Y cuando una gallina está feliz, pone huevos mejores. Por último, la titonia, también conocida como botón de oro, se convirtió en mi planta salvadora. Es resistente, crece rápido y da mucha biomasa. Las gallinas la comían sin problema y les ayudaba con la digestión. Incluso la usé para preparar compost, mezclándola con estiércol seco. Ese compost lo usaba luego en las otras hortalizas, cerrando así un ciclo completo y autosuficiente. Mis días eran simples, pero llenos de sentido. Madrugaba, soltaba a las gallinas para que caminaran un rato, limpiaba el gallinero, regaba las plantas, cosechaba hojas frescas, preparaba las mezclas, alimentaba, revisaba los huevos, atendía a los clientes y me sentaba un rato al final del día a agradecer. Cada día era un paso más hacia una vida estable, sin depender de nadie más. Con el tiempo, convertí mi granja en un modelo para otros. Gente que antes no creía en sembrar verduras junto a las gallinas, ahora me pedía consejos. Les explicaba que no se trataba de copiar, sino de observar su propio terreno, su clima, sus posibilidades. Lo importante era empezar. No hacía falta dinero, hacía falta voluntad. En una ocasión, vino una madre soltera con 3 hijos. Quería criar gallinas, pero no tenía cómo alimentarlas. Le di semillas, le enseñé cómo sembrar en botes reciclados, cómo hacer su propio alimento con hojas cocidas y restos de cocina. Un mes después, me llamó llorando de alegría. Sus gallinas ya ponían huevos y sus hijos comían mejor. Ahí entendí que esto no era solo una granja, era una misión. Las verduras, que para muchos eran solo guarnición, para mí se convirtieron en fuente de ingresos, medicina para las gallinas, alimento de calidad, ahorro diario y motivo de orgullo. Cuando iba al mercado ya no era el que vendía huevos, ahora era el que vende huevos y verduritas de calidad. Y eso me abría puertas. Comencé a empacar mejor. Usaba bolsas de papel reciclado, les ponía etiquetas hechas a mano. Aprendí a mostrar mi trabajo con dignidad, porque entendí que si uno valora lo que hace, los demás también lo harán. El patio, que antes era puro polvo y hierbas secas, ahora era verde, lleno de vida. Había plantas por todos lados, caminos marcados, gallinas escarbando,
clientes que venían con confianza. Y lo más hermoso de todo era ver a mis hijos aprender. Ellos sembraban, cosechaban, alimentaban. No necesitaban ir a una gran ciudad para ser exitosos. Tenían éxito en sus manos, en su patio, en su conexión con la tierra. El sistema de gallinas y verduras me enseñó que cuando uno integra la naturaleza, no hay límites. Que si plantas lo correcto, alimentas bien y trabajas con amor, el resultado siempre es positivo. Me dio independencia, respeto y un ingreso constante que no depende del dólar ni de la política. Y si yo pude, cualquiera puede. Pasaron los meses y mi pequeña granja, que empezó como un intento desesperado por sobrevivir, se convirtió en un ejemplo para todo el que la visitaba. Yo no tenía títulos ni estudios universitarios. Todo lo que aprendí lo saqué de observar, de escuchar, de ensuciarme las manos, de probar, de fallar, de volver a intentar. Cada planta me enseñaba algo nuevo. Cada gallina me daba señales. Y yo aprendí a leerlas, a respetarlas, a escucharlas. Había días en los que el cansancio me vencía. El sol era fuerte, la lluvia no perdonaba, o simplemente sentía que no daba abasto. Pero bastaba con ver cómo mis gallinas salían corriendo en la mañana a picotear las hojas frescas, o cómo los brotes nuevos asomaban entre la tierra húmeda, para recordarme por qué lo hacía. No era por dinero solamente, era por dignidad, por mostrarme a mí mismo que sí podía, por enseñarle a mis hijos que en esta vida, con voluntad y trabajo, todo es posible. Una de las cosas que más impacto tuvo en mi economía fue aprender a sembrar de forma escalonada. Es decir, no sembrar todo el mismo día, sino distribuirlo. Así, mientras una hilera de albahaca estaba en flor, otra apenas brotaba. Mientras un lote de lechugas se cosechaba, otro se estaba preparando. Eso me permitía tener producción continua y no quedarme sin alimento ni sin producto para vender. Además, al tener verduras en diferentes etapas, podía rotar mejor el espacio y evitar que el suelo se agotara. El compost que hacía con el estiércol de las gallinas era una maravilla. Ya no tiraba nada. Todo lo que salía del corral tenía uso. Mezclaba los desechos secos con hojas secas, con restos de verduras, con ceniza, con agua, y los dejaba fermentar. Al cabo de unas semanas, tenía un abono oscuro, rico, lleno de vida. Ese abono lo ponía en la base de las plantas, y los resultados eran increíbles. Las hojas salían más verdes, más grandes, más sanas, y las gallinas, al comer esas plantas, producían más y mejor. Otra práctica que adopté fue la asociación de cultivos. No sembraba una sola verdura en una hilera, sino que combinaba. Ponía moringa junto a espinaca, albahaca entre las lechugas, repollo cerca de la zanahoria. Cada planta ayudaba a la otra. Algunas ahuyentaban insectos, otras daban sombra, otras mantenían la humedad. Era un trabajo de armonía. Como una orquesta donde cada instrumento tenía su sonido, pero todos juntos hacían música. Mis vecinos empezaron a interesarse más. Uno que siempre había criado gallinas en sistema tradicional, con puro maíz y sin pasto, vino a verme un día. Me dijo que sus gallinas estaban enfermas, que comían mucho, pero no ponían. Le regalé unas semillas, le enseñé cómo hacer una mezcla con albahaca y moringa picadas, y le dije que tuviera paciencia. Al mes, me vino a dar las gracias. Me dijo que ahora tenía más huevos y que su gasto en alimentos se había reducido. Yo no le pedí nada a cambio. Solo le pedí que, cuando pudiera, hiciera lo mismo por otro. Y así se fue regando la idea. No por redes sociales, no por anuncios. Se regó como se riegan las cosas que nacen del corazón, de boca en boca, de mirada en mirada, de experiencia en experiencia. Otros jóvenes comenzaron a sembrar junto a sus corrales. Otros, incluso sin gallinas, comenzaron a usar compost. Y la comunidad entera empezó a cambiar su forma de ver la tierra. Recuerdo una tarde en particular. Estaba cosechando unas zanahorias pequeñas para rallar y mezclar con afrecho. Llegó una mujer mayor, cargando una bolsa de tomates. Me dijo que venía a cambiarme esos tomates por un poco de espinaca y unas hojas de repollo.
Hicimos el cambio con una sonrisa. No hubo dinero, hubo confianza. Y esa confianza es lo más valioso que una granja puede sembrar. También comencé a guardar mis propias semillas. Aprendí a dejar una planta de cada variedad florecer, dejar que secara, recolectar las semillas y guardarlas en sobres de papel. Les ponía fecha, variedad, y las cuidaba como si fueran joyas, porque sabía que ahí estaba el futuro. No dependía de nadie para sembrar, y eso me daba una libertad que no se compra con dinero. Con el tiempo, empecé a experimentar más. Hacía infusiones con hojas de albahaca para limpiar el sistema digestivo de las gallinas. Usaba titonia picada para controlar parásitos. Mezclaba cáscaras de plátano cocidas con repollo rallado y un poco de sal para reforzar minerales. Y lo más hermoso era ver cómo mis gallinas lo aceptaban todo. Sabían que era bueno para ellas. El día que logré llenar mi primer balde de huevos en una sola jornada, sentí que algo se había completado. No era solo producción, era un símbolo, un antes y un después, porque esos huevos no eran cualquier huevo, eran huevos de gallinas que comían bien, que vivían libres, que recibían atención, sombra, alimento natural, y ese cuidado se notaba en el producto. Comencé a vender canastas mixtas, huevos, hojas verdes, albahaca, zanahoria, alguna bolsita con moringa seca. A la gente le encantaba. Me decían, esto parece traído del campo de antes. Y yo sonreía, porque no era del campo de antes, era del presente, solo que con respeto, con conexión, con humanidad. Mi patio se volvió un lugar de encuentro. Niños venían a ver las gallinas, ancianos me daban consejos, mujeres traían semillas, y todo giraba alrededor de esa combinación mágica, gallinas y verduras. Porque cuando juntas lo vivo con lo vivo, lo que nace es abundancia. La economía de mi casa mejoró. Pagaba mis cuentas sin angustia. Compraba lo necesario. Y aún me quedaba para ahorrar. Comencé a soñar en grande. No en riquezas, sino en estabilidad. Quería tener un sistema más ordenado, más seguro. Empecé a construir un gallinero con techo de zinc, con piso elevado, con comederos protegidos, todo con mis manos, poco a poco, sin apuro, y mientras clavaba cada tabla, pensaba en cómo había empezado todo, con miedo, con nada, y cómo ahora, gracias a unas simples plantas y a unas gallinas, tenía todo lo que necesitaba. No era una gran fortuna, pero sí era una vida plena, una vida en la que cada día tenía sentido.